Bueno, aquí estamos de regreso. Muchísimas gracias, mis amigos y amigas de Buenos Días RD, llegando a todo el mundo, a todo el planeta, por diferentes vías y aplicaciones digitales y por los sistemas de cable del país a las 32 provincias, Distrito Nacional de nuestro país. Alberto Mota, un servidor, acompañándoles en esta entrega del martes 18 del mes de noviembre 2025, Navidad plena, ¿verdad? Señores, ya el año se fue. Agilice lo que usted no haya hecho, cobre lo que usted no haya cobrado, mande esa factura si usted es microempresario. Usted que es empleado, agilice los planes, haga los inventarios que tenga que hacer y firme hacia el 2026 para lograr mejores cosas, porque el tiempo no espera a nadie. Vamos a ver lo que comentamos anteriormente, amigos y amigas. Distinguido director Jensi, vamos a ver lo que dijo el presidente en la semanal, que hay un video sobre las situaciones por las que atraviesa Haití y por tanto la frontera dominicana con Haití. Vamos a ver. Nosotros tenemos suficiente nivel de inteligencia con las fuerzas extranjeras que están allá y nosotros, y tengo que medir mis palabras nosotros estamos al tanto de cualquier operación que pueda comprometer la seguridad del país y si la hacen y si hay cualquier situación cerca de la frontera. El ministro de Defensa, que está aquí presente, tiene todas las informaciones en ese sentido. Hoy tuvimos una alerta especial porque llamaron a una protesta general. Conversamos con nuestro embajador hace unas 2 horas. La protesta había tenido las situaciones normales que hay desgraciadamente en ese país, especialmente en el sur, pero parece que no había nada especial. Por lo tanto, la situación de la frontera sigue siendo de prioridad nuestra y seguimos al control. Vimos uno de los periódicos que resaltó de un avión que sobrevolaba, por cierto, los aviones ensamblados en República Dominicana son Dulus, pero eso lo hacemos todos los días. O sea, todos los días tenemos supervisión, no porque había nada especial así. ¿Usted quiere agregar algo, general? Sí, señor presidente, muchas gracias. Así como usted dice, los aviones Dulus vuelan todos los días, en la mañana y en la tarde, patrullando nuestra frontera, así como los helicópteros, los drones, permanentemente mantienen un contacto con aire-tierra, con las tropas que están desplegadas en la parte haciendo el patrullaje terrestre. Como dice el señor presidente, la frontera está totalmente tranquila. En el día de hoy, a pesar del llamado que hice Jimmy Cheriser Barbecue en Haití, le damos seguimiento a la situación haitiana permanentemente. Pero todo está tranquilo. Ahí está, parte de lo ocurrido ayer en el encuentro La Semanal del gobierno con la prensa y se convierte en noticia, obviamente. Hay una información, cambiando de tema, que el Ministerio Público acusa de homicidio involuntario a los hermanos Espaillat por negligencia e imprudencia en el caso del YECSET. Tanto hemos hablado aquí del YECSET, cuando ya nadie hablaba, aquí seguíamos hablando. Lógicamente que el tiempo va determinando prioridades de hechos que van ocurriendo y otros que quedan detrás, como este. Pero miren cómo el Ministerio Público sostiene que los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Vera incurrieron en negligencia e imprudencia en la administración de la discoteca YECSET, lo que derivó con el desplome de la estructura por sobrecarga que provocó 236 muertes y unos 100 lesionados. Repito, 236 muertes y 100 lesionados. La catástrofe más grande ocurrida en el país en toda la historia y se suma en parte de América entera. Así es, por eso están por convertirlo, o sea, llevar el caso a homicidio involuntario, porque claro está que los hermanos Espaillat no querían que nadie muriera, pero hay cosas que por descuido
dan al traste con que se produzca alguna muerte. Y por eso el Ministerio Público está tratando estos casos y creo que para enero van a volver a una cita y van a seguir. Pero señores, esta gente tiene poderes fácticos, poderes, sectores poderosos que van a hacer todo lo posible porque esas personas no se lleve ese caso a la tipificación de homicidio involuntario, porque esto sería homicidio al fin. O sea, el usted descuidarse y producir muertes, pero no una muerte, ni dos. 236 muertes. Ay, mamá, cuando yo pienso en ese caso, porque esa semana, ese mes completo, todos quedamos en shock. Uno estaba que era como una tristeza, estaba el aire espeso. Todos estábamos en un trauma con esto del YECC, porque somos empáticos. Los dominicanos y el ser humano tienen un grado de empatía, unos más, otros menos. Y uno dice, oh, Dios mío, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue esto? Y una tragedia que no discriminó. Ahí habían millonarios, ahí habían personas clase media. Ahí habían personas, no voy a decir necesitadas, muy pobres, porque ahí para ir no se puede ser pobre, de estos que son la clase C y D. Pero sí personas que no son, o no eran, o no son, porque hay lesionados. Personas adineradas, gente que fue a divertirse en esa noche, en ello. Y esa tragedia no discriminó a todo el que estaba ahí. Solo pensar en Melba, la hija de Melba Grullón, de los dueños del Popular, y el hermano de la que murió, el hijo de Eduardo Estrella, que ese caballero, ingeniero Eduardo Estrella, tomar posesión de su cargo y ahí mismo ocurrir esta tragedia. Yo no digo que frene sus actividades, la verdad que me imagino que duró un par de meses para respirar y aceptar. Es más, nunca se acepta, señores, la muerte de un hijo, cuando se quiere de verdad, un hijo. ¿Qué hijo no se quiere? Bueno, hay casos que han habido casos de padres y madres que uno dice, pero por Dios, ¿será que no quiere a su criatura? Pero la vida de uno son los hijos. ¿Cómo amamos a nuestros hijos? Pero bien, vamos a esperar este hecho y le vamos a dar seguimiento. Y aquí se va a hablar en este programa, si yo estoy, del caso del YECC, Mello. Se va a hablar y vamos a seguir las preguntas, que por lo menos humildemente desde esta humilde tribuna podemos ser una voz que clama, aunque sea en el desierto. Así es. Gervasio de la Rosa, dirigente choferil de Santiago, ve positivo que la policía desmantelara banda que asaltaba en Ruta del Concho. Oigan esto. Vamos a escucharla y a ver las declaraciones de Gervasio de la Rosa en torno a esta problemática. Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte y el Consorcio Dominicano de Transporte hemos visto los trabajos de la institución policial en los últimos días excelente. Excelente en el sentido de que veo que el general está fajado de lleno en contra de la delincuencia y realmente con lo que pasó la semana pasada de un grupo de delincuentes que andaban ruta por ruta con emblemas puestos en los vehículos, atracando personas sin saber quiénes son, y realmente ve que la policía se metió de lleno, pudo lograr desmantelar esa banda y someterlo a la justicia. Nosotros, como Federación de Transporte, lo hemos visto bien, apoyamos al jefe de la policía para que siga trabajando, a General Jiménez Reynoso para que siga trabajando en ese sentido, porque eso es lo que nosotros andamos buscando, que los delincuentes puedan ser agarrados y sometidos a la justicia para poder lograr los objetivos que realmente se han estado buscando. Esta es una ciudad tranquila, una ciudad que realmente merece mucho y por eso necesitamos autoridades que puedan hacer el trabajo para seguir defendiendo la posición de nuestra ciudad.
Señores, hablando de un tema que a uno le preocupa, porque hoy es martes, el fin de semana recién pasó, el domingo, ¿verdad? Y uno ve cómo ocurren tantos hechos de violencia los fines de semana, aunque ocurren también en los días del medio, de labores. Pero uno se sorprende con lo que está pasando en este país, con la violencia intrafamiliar. Yo digo, pero será Satanás que se le entra dentro de su espíritu y su mente y ocurren tantas desgracias que uno se lamenta, que son noticias, son hechos, perdón, se convierten en noticias y son noticias, hay que compartirlas con ustedes. No hay dudas de que debemos compartir. Y es el caso de la madre que fue asesinada con su hija. Asesinaron a la madre, a su hija y a una niña de 7 años la hirió un energúmeno indeseable, antisocial, frustrado, que se supone era la pareja sentimental de esa madre, de la madre de la niña de 7 años. O sea que también tenía la intención de matar a la niña. No sabemos la información de si era hija de él. Pero prácticamente un monstruo del lago Nett. Que ocurran este tipo de situaciones en Brisa del Este, en Santo Domingo Este, en la capital, o sea, en la zona oriental. Ocurrió este hecho en el día de ayer. ¿Qué está pasando con mi sociedad dominicana? ¿Qué pensamiento tiene la gente? ¿Qué es lo que está llevando a la gente a producir este tipo de acciones? Me pregunto. No sé, no le hallo explicación, la verdad. Porque ahora la persona va a ser perseguida, que ya está siendo perseguido, un tal Francisco, que ahora se me escapa el apellido. Y de verdad que uno no haya explicación para situaciones como esta. Madre asesinada, hija asesinada, que era pareja sentimental del que produjo la muerte de ambas, y una niña de 7 años herida. El demonio anda suelto. Vamos a seguir fomentando los valores en la familia. Vamos a hablar con nuestros hijos. Invierta tiempo por más cosas que usted tenga que hacer. En vez de irse a la esquina a compartir el dominó, vaya, pero réstele un tiempito a eso y esté con los hijos hablando con ellos, mirando a ver qué tienen en internet. Porque después esa persona, hoy adolescente, preadolescente o niño, va a ser un adulto, pero ese va a ser un adulto frustrado porque usted no le inculcó valores, no le llevó a su raciocinio los buenos valores que debe tener la sociedad. Preocupémonos por esto, no solo el lujo y consumismo, no solo son celulares caros, tenis caros. Vamos a pensar en la familia, que ahí es que anda el problema. Crónica de un retiro anunciado, Mello. Víctor de Asa se retira de la precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno. Así se irán retirando algunos más. Me parece que el próximo va a ser Yayo San Lobatón, que no va a continuar. Eso me parece a mí, ¿verdad? Aquí dicen que está sólido en las estructuras del PRM Wellington Arnott. Es posible que sí, pero yo creo que esa rivalidad final va a estar entre David Collado y Carolina Mejía, y de que David Collado pueda ganarle a lo interno, porque las elecciones en el PRM para elegir el candidato a la presidencia son internas, y para mí a lo interno creo que Carolina lleva la ventaja, porque ahorita se le suma Yayo, Wellington. Es más afín Wellington a Carolina que al propio David. ¿Y qué podría pasar con una derrota a lo interno de David Collado? No sé. No tengo una bola de cristal ni soy adivino. Como también puede ganar David, cosa que yo siento que las estructuras
desarrolladas, activadas por Carolina a través de su papá, el expresidente Hipólito Mejía, siento son más sólidas. No obstante a ello, si gana David, ¿qué podría pasar? No sé porque no tengo bola de cristal, pero ahí podría venir una hecatombe difícil dentro del PRM. Son cuestionamientos. Me da Víctor Miguel Tavera, dueño de este canal, la oportunidad de yo venir aquí y comentar. Me gané este puesto y puedo comentar de manera equilibrada. Pero también debo decir una cosa, como digo la otra. David Collado pierde unas internas en el PRM cuando viene a ver, busca tienda aparte por ahí por otro partido. David Collado le gana a Carolina Mejía en unas internas en el PRM. No sé qué pasará con el grupo de Hipólito y con el propio Hipólito Mejía. No sabemos. El que yo no sé si se identificaría con uno u otro hasta el final es el presidente Luis Abinader, que podría ser la llave, podría ser el punto clave para esta situación. Por su parte, el PLD, Danilo Medina, el presidente de esa institución política, PLD, presidente 2 veces de este país, se reunió con los aspirantes. Ahí estaba Francisco Javier, Abel Martínez, Charlie Mariotti, Francisco Domínguez Brito. Se reunió con ellos, han determinado que en el próximo año 2026, está aquí eso, van a elegir su candidato a la presidencia. Leonel Fernández, por su parte, ha dicho, le mandó mucho fuego al gobierno, como siempre, gobierno que él mismo, por coyuntura, porque señores, hay que entender que la política es el arte de lo impredecible. Hoy mi principal amigo, mañana puede ser mi principal enemigo, o viceversa. Mi principal enemigo hoy, mañana es mi principal aliado o amigo. La política es así, pero no ahora. Hace tiempo, si no, pregúntenle a Maquiavelo. Entonces, sucede y viene al caso que el mismo gobierno que Leonel Fernández ayudó a llegar al poder mediante la alianza que no hace 20 años de eso, fue ahora en el 20, fue en el 20, está el 24 que hubo elecciones, pero en el 20 Leonel Fernández se alió al PRM, se alió a Luis Abinader para ayudar a sacar al PLD del poder, además de otros sectores fácticos que intervienen cuando quieren ya salir de un gobierno que hizo cosas no muy buenas como el PLD, aunque otras fueron buenas. Como todo gobierno, tiene sus luces y tiene sus sombras, aunque usted tiene que agarrar y tratar de que hayan buenas luces, cosas que lo destaquen, cosas que digan, fulano hizo esto, el presidente tal logró desarrollar tal cosa. Eso se llama legado. Se llama legado. Estoy buscando aquí la información del presidente, el expresidente Leonel Fernández, aquí la encontré. Pero usted tiene que dejar un legado que digan Balaguer. ¿Cuál es el legado de Balaguer Mello? Las grandes obras que hizo, megaproyectos, las presas. Bueno, un país que venía de Trujillo, que hizo grandes obras también, porque Trujillo, sabemos toda la orla negativa que tiene, pero tiene sus luces. Tiene sus luces. Fundó el primer banco comercial. Las instituciones se crearon. El Banco Central fue después del Banco Reservas. Banreserva creo que fue el primero. Dio paso a inversión extranjera. Muchas instituciones fueron creadas en la era de Trujillo. Que un país es país por sus instituciones. Balaguer continuó desarrollando, porque los que estuvieron entre Trujillo y Balaguer fueron gobiernos de muy poco tiempo, incluyendo el de Juan Bosch, que en teoría fue la visión más grande de gobierno que hubo, a tal punto que esa constitución que Juan Bosch y las ideas que Juan Bosch planteó y puso sobre la mesa
asustaron a los sectores poderosos, incluso asustaron a los norteamericanos. La mentalidad de Juan Bosch hasta traer ensamblaje de vehículos al país. Y dijeron los gringos que estaba la industria automotriz norteamericana en su apogeo. Dijeron, hey, espérate, ¿qué es lo que este quiere? Y se cree. Lo declararon comunista, marxista, leninista. Le pusieron, porque ese era el cuco en esa época. Todavía ha vuelto eso en Estados Unidos, de declarar comunistas a los enemigos del gobierno, de Trump, esto. Comunismo, comunismo no ha echado nunca hacia adelante. Hay gobiernos de centro izquierda y de centro derecha, o muy para la izquierda o muy para la derecha. Eso es lo que hay. Muy pro el pueblo y muy pro los empresarios. Pero hay que tener algo del centro, porque usted si es pro muy empresario, muy conservador, se olvida del pueblo. Y sin pueblo no hay país. Porque el pueblo es que va a votar y el pueblo es que compra mucha cantidad de achín. Y eso es lo que hace rico a los ricos. Pero no puede dejarse de pensar en el pueblo, porque si el pueblo se revoltea, entonces usted no tiene país. ¿Qué le vale a usted tener millones, fortunas, empresas, si el pueblo se le revoltea y se vuelve un desorden, como Haití? Miren el ejemplo de Haití. Pero también todo el que piensa demasiado excesivamente en parasitar a la gente, darle de todo a la gente, caso Venezuela, si usted le da de todo a la gente, se parasita. Ahora, ¿de dónde usted le va a dar de todo? Porque hay que producir para poder tener riqueza en una nación y poder repartir. O sea, poder dar buenas carreteras, poder dar buena energía eléctrica, poder dar planes de seguridad social, poder dar buena educación, que es la clave. Buenas escuelas, vamos a hablar. Eso lo creó Danilo, pero buena tanda extendida, porque es un plan que no es de Danilo. Eso viene de otros países. Esos son modelos copiados de otros países. Pero es bueno porque el niño está ahí protegido en un centro estudiantil. Pero eso se hace con cuartos, con recursos. Entonces deben producir, los sectores productivos deben producir para pagar los impuestos, pero el trabajador es parte de esa producción. Pero la bonanza debe desparramarse al pueblo. Entonces, es mucha teoría, pero es práctico también. Es práctico. Y por eso debe rodar esa espiral de bonanza. Debe llegar para que cada quien vaya ascendiendo un puntico más. Y los carrandales, esa parte atrás y eso bajo del puente que se forman cordones de miseria, puedan salir de ahí y desarrollarles apartamentos y desarrollarles una mejor vida. Y los arroyos y cañadas, los arroyos no sigan contaminándose. ¿Qué es una cañada? Para mí es un arroyo sucio. Porque esos eran arroyos. El de ahí de Gurabo era un río pequeño que con el tiempo le fueron tirando basura y se volvió ¿cómo? Se volvió cañada. Bueno, hay que valorar que hay una inversión ahí de la cañada de Gurabo. Ese río Gurabo se volvió cañada de tan sucio. Entonces todo esto, sí hay otras cañadas ahí en el embrujo, que pasa por el embrujo primero. Por los dos embrujos hay dos cañadas diferentes que desembocan en el río Yac. Pero yo me imagino que hace 250 años, 400 años atrás, eso eran ríos. Ríos, eran afluentes que penetraban y pasaban por ahí. ¿Qué dice Leonel Fernández? Que el PRM está en caída libre, dice Leonel Fernández. Hemos hablado de los tres. Hablamos del gobierno, el presidente en su semanal, hemos hablado del PLD que va a elegir su candidato el próximo año 2026 y estamos hablando aquí de la Fuerza del Pueblo para que ustedes vean que aquí somos equilibrados. Le damos participación a lo que dicen todos. El expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, presidente 3 veces de este país, afirmó que el PRM enfrenta una crisis sistémica que abarca múltiples sectores del país, señalando que al llegar a la etapa final este año 2025 prevalece un ambiente y un sentimiento de desaliento, de descomposición económica y de desgaste político, según Leonel Fernández. ¿Está usted de acuerdo? Se lo dejo en su mente. Él dice eso del gobierno que él ayudó a llegar al poder. Pero la política es el arte de lo impredecible. Volvemos en breve.